Yo le he titulado al tema de esta noche, no den lo santo a los perros. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 7 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Para recordar un poco el sermón, no voy a repetir todo el sermón. De alguna manera es importante tomar en cuenta el contexto anterior. El contexto anterior, Jesús nos había hecho un llamado a no juzgar hipócritamente. Jesús está haciendo un llamado a no emitir rápidamente un juicio contra alguien, sino que primero juzgarnos a nosotros mismos. No es que no podamos corregir o llamar o exhortar a alguien. Sí lo podemos hacer, pero solamente cuando hemos visto primero nuestra pecaminosidad, así como en la ilustración de Jesús, el que ya vio la viga de su propio ojo y ya la retiró, puede entonces, después de haber visto y retirado la viga de su propio ojo, retirar la paja en el ojo de su hermano. Explicamos la diferencia entre nuestro propio juicio y muy diferente es cuando la palabra de Dios juzga un asunto y nosotros solamente anunciamos el juicio de Dios sobre eso. Ahora, regresando un poco al sermón como tal, en el sermón hemos encontrado al menos dos advertencias y yo creo que esa es la tercera advertencia del sermón. En el capítulo 5, Jesús empieza hablando de las bienaventuranzas y de alguna manera una de las bienaventuranzas centrales es el anhelar la justicia de Dios, el tener hambre y sed de justicia, y esa bienaventuranza promete que Dios va a saciar ese anhelo de justicia. Pero inmediatamente al terminar esa sección, Jesús hace como una advertencia, tal vez no se ve tan claro, pero en el verso 20 es como si él estuviera diciendo, anhelen la justicia de Dios, busquen la justicia de Dios, pero tengan cuidado de no confundir la justicia de Dios con la justicia de los escribas y los fariseos. Si la justicia de ustedes, dice Mateo 5:20, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Entonces ahí hay una primera advertencia en el sermón. Inmediatamente después, en el final del capítulo 5, Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero inmediatamente al inicio del capítulo 6 se le hace una advertencia y diga, pero tengan cuidado de no acumular su propia justicia. Entonces vemos la primera advertencia es busquemos justicia, pero que nuestra justicia no sea como la de los escribas y fariseos. La segunda advertencia muy similar a esa es busquemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pero no confundamos el buscar nuestra propia justicia, el parecer más espirituales. Y aquí la tercera advertencia que vamos a estar estudiando con detalle en este estudio es no juzguen hipócritamente, pero tengan cuidado de no perder el discernimiento. Otra manera de decirlo sería, al juzgar, tengan cuidado de verse primero ustedes mismos y no pongan tanta atención en el otro, pero sin llegar al extremo de perder la cautela en analizar con quién se relacionan y con quién conversan. Como ya dije, los versículos anteriores nos están enseñando que al corregir al hermano y ayudarlo a vencer su pecado, lo hacemos desde el reconocimiento de nuestro propio pecado y de ninguna manera existe la intención de persistir en nuestro pecado ni de ayudar al hermano, por decirlo, ni de apoyar que el otro siga en su pecado. De alguna manera, el esfuerzo es evadir el pecado en ambos casos, pero hay que tener en cuenta
que hay un peligro ahí. Don Carson escribe en su comentario: al discípulo de Jesús se le ha dicho que ame a su prójimo como a sí mismo, que ame a sus enemigos, que refleje la gracia del Dios que envía su lluvia tanto sobre los justos como los injustos. Se le acaba de decir que no adopte una mentalidad crítica y como resultado corre el peligro de volverse insípido, de rechazar las distinciones legítimas entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Incluso puede tratar a todos los hombres exactamente de la misma manera, sucumbiendo a una notable falta de discernimiento. Y esa es la razón por la que Jesús expresa estas palabras. Lo interesante es que al leer el verso, Jesús nos está dibujando una imagen mental de una persona que sostiene una bolsa de perlas preciosas y se enfrenta a una jauría de perros callejeros salvajes y aún de algunos cerdos salvajes, y mientras los animales hambrientos lo ven, él saca sus perlas y las tira, y ellos, pensando que están a punto de tragar comida, y al darse cuenta que son perlas, se abalanzan, pisotean las perlas y se vuelven contra este hombre tratando de hacerlo pedazos. Esa es la imagen que Jesús nos está diciendo y nos recuerda de alguna manera cuando uno va a ciertos parques nacionales en los Estados Unidos. Uno se va a encontrar con los rótulos: no alimentes a los osos. ¿Por qué no hay rótulos: no alimentes a las aves o a los venados o a otros animales? Porque es el peligro de alimentar a un oso, es que si no estás satisfecho, se vuelve contra ti y te puede hacer pedazos. Jesús empieza diciendo: no den ustedes lo santo a los perros. ¿Qué entenderían los judíos como lo santo? ¿A qué se le llamaba en el judaísmo lo santo? Aquí quiero que vayamos para explicar esto, algunos pasajes del Antiguo Testamento para dar la explicación, y empecemos leyendo Levítico capítulo 10 y verso 12. Levítico capítulo 10 y verso 12. Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen la ofrenda de cereal que queda en las ofrendas encendidas para el Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es santísima. Porque es santísima, porque es cosa muy santa, dice la 60. Lo santo era la comida que sobraba del sacrificio que se ofrecía al Señor y que Dios le concedía a los sacerdotes el comer de ella. Corroboremos este concepto. Vayamos a Levítico 22, versos 2 y 3, y luego versos 6 y 8. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Del 6 al 8, por favor. La persona que le tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Señor está dando instrucciones a los sacerdotes de mantener la limpieza, la santidad, de separar entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Y este capítulo específicamente les dice: los sacerdotes tienen derecho a comer de lo santo, pero no pueden comer estando inmundos. Si han tocado algún cadáver, si han tocado animales inmundos, si han tocado cosas contaminadas, si han tocado sangre o algunos otros fluidos,
deben de lavarse hasta el atardecer, y cuando ya estén limpios, entonces pueden comer de lo santo porque es su alimento. Pero luego agrega una sección y dice, no deben comer los sacerdotes de ningún animal que sea despedazado por las fieras, porque es algo profano, porque ha sido tocado y contaminado por una fiera, por un animal inmundo. No comerán contaminándose con ellos. Ahora vayamos a Éxodo 22:31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por la fiera en el campo, a los perros le echaréis. Es interesante porque aquí entendemos qué hubiera entendido un judío por lo santo: la carne que sobró del sacrificio ofrecido al Señor, que puede comer el sacerdote. Algo relacionado es que, a diferencia de esta carne santa, está la carne de alguien o de un animal que fue destrozado por las fieras. ¿Cuál es la orden de eso? Que lo den a los perros. Entonces vemos cómo aquí se menciona perros y se menciona lo santo en este concepto. O sea, de alguna manera esto nos ayuda a entender de qué estaba hablando Jesús y que hubieran entendido los judíos de su tiempo. Lo que Jesús está diciendo es: no den lo santo, no den lo sagrado, no den la comida consagrada a los perros. ¿Por qué? Porque tienen que proteger esa carne que sobró del sacrificio. Esto solamente se reserva para el sacerdote y sus familiares. Por otro lado, la carne de un animal que ha sido asesinado por animales salvajes debe ser arrojada a los perros. El punto es que si quieren alimentar a los perros, aliméntenlo con lo profano, pero nunca alimenten a los perros con lo sagrado. Eso sería un sacrilegio. La comunidad de Qumran tenía un manifiesto, y en uno de los rollos encontrados en el Mar Muerto, el rollo 4Q, conocido así, ellos escriben: en cuanto a los perros, no se pueden traer perros al campamento sagrado, no sea que coman algunas de los huesos de lo santo y la carne que aún quede en ellos, porque Jerusalén es el campamento santo. O sea, ellos pedían que ni siquiera entrara ningún perro a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aun cuando el sacerdote tiraba el hueso del sacrificio, ese hueso era santo y estaba mal que un perro se lo comiera. Ahora, hay que entender que los perros de los que se habla aquí no son los perros que nosotros hoy nos imaginamos, estas mascotas domesticadas, cariñosas. No, no, no. De hecho, es interesante que Mateo el evangelista usa la palabra cuón, y es una palabra diferente, por ejemplo, al de la mujer sirofenisa, el diminutivo perrillos, que es el cunarión en griego, para hablar de los perros domésticos que comen de las mesas de sus amos. Los perros aquí se refieren a animales callejeros salvajes, cauría de perros inmundos que existía en ese tiempo, que eran conocidos tanto por su crueldad como por su voraz apetito por alimentos repugnantes. Tales perros se mencionan en la escritura lamiendo llagas de los leprosos, comiendo alimentos que estaban ya descompuestos y que los terminaban vomitando, y que luego se volvían para lamer y volver a comer ese vómito. Entonces, de alguna manera, para el judío, el perro también era un animal inmundo y repugnante, lo mismo que el cerdo. Y el punto aquí es que los perros iban a carecer de la sensibilidad necesaria para distinguir lo sagrado de la carne del sacrificio ofrecido a Jehová, y lo tratarían como profano, algo que era santo. Obviamente era impensable que un judío diera intencionalmente la carne santa o aún sus huesos a los perros. Es lógico pensar que Jesús está aludiendo esta imagen a una enseñanza simbólica. Ahora, lo difícil ha sido interpretar
qué significa o qué representa lo santo, porque nosotros ya no comemos comida sacrificada, porque ya no hay templo y ya no hay sacrificios, y qué representan los perros, porque obviamente no se está refiriendo a los animales. Hay varias interpretaciones históricas, pero los eruditos creen de que estas interpretaciones no son las mejores. Pero, por ejemplo, una de las interpretaciones más antiguas aparece en la Didaché, conocida como la Doctrina de los Apóstoles, un documento de los años entre 100 y 200, que en el capítulo 9 y versículo 5 dice: no dejéis que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, excepto los que han sido bautizados en el nombre del Señor, porque el Señor ha hablado de este asunto diciendo: no den lo santo a los perros. O sea, ellos interpretaban de que el que no estuviera bautizado era un perro y que no podía comer de la cena del Señor. Esta interpretación obviamente pudo haber sido motivada por la suposición de que la cena del Señor era un acto de sacrificio que representaba los sacrificios del templo, y también por el entendimiento de que los no creyentes no son parte del sacerdocio del nuevo pacto. Entonces, un no creyente no es sacerdote, no puede comer de lo sagrado, y la Eucaristía es lo sagrado que representa el sacrificio perfecto de Cristo, que sustituyó a los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, su lógica no está tan mal. Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la iglesia, también interpretó lo que es santo como las doctrinas cristianas, y perros como aquellos con oídos y corazones impíos que rechazan la palabra. Ahora, Jesús no solamente dice eso, sino que luego dice: ni echen sus perlas delante de los cerdos. Y obviamente hay que ver que aquí esta declaración aparece en paralelo con la declaración de los perros, y parece enseñar la misma verdad. De hecho, las dos declaraciones se examinan e interpretan mejor juntas. El echar o tirar es obviamente el verbo dar, y las perlas, como la carne sagrada, son valiosas y dignas de un tratamiento cuidadoso. Al igual que los perros, los cerdos también eran impuros y tampoco tenían la inteligencia para apreciar el valor de las perlas. Ahora, ¿a qué se refieren las perlas, o qué entendía un judío por perlas? Vayamos a Job 28:18. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. Bueno, aunque esa versión traduce rubíes, en el hebreo se traduce perlas. De hecho, en Job, en el 28:12, Job empieza diciendo: ¿dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Más adelante él dice: no se puede comprar por oro, ni por plata, ni con oro de Ofir. Entonces, y aquí sigue diciendo: ni el coral ni el cristal se pueden dar por ella. ¿Por qué? Porque es más valiosa que las perlas. Y de hecho, en el judaísmo temprano, el término perla se usaba para referirse a la sabiduría, a un dicho valioso, sabio, a un pensamiento excelente, así como a las enseñanzas o a las verdades de Dios. Pero también tenemos que en el libro de Mateo, Jesús usa una parábola para enseñar lo que puede significar una perla. Vayamos a Mateo 13:45 y 46. Mateo 13:45 y 46. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Es interesante porque Mateo nos está diciendo que Jesús interpretó una perla como el enorme valor del reino de Dios, un tesoro digno de cualquier sacrificio necesario para obtenerlo. Y lo más probable es que Jesús esté combinando las metáforas de la perla como las valiosas enseñanzas del reino, conectándolas con el reino de Dios. Entonces, esta perla y esto santo estaría haciendo referencia a esas enseñanzas que degustamos los que somos sacerdotes del nuevo pacto al estudiar la escritura y al descubrir las verdades de inigualable valor en ella. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿a quién se está refiriendo Jesús al usar el término
perros y cerdos. Es importante aclarar que aunque en algún momento los judíos llegaron a referirse a los gentiles como perros o aún como cerdos, esta interpretación no refleja en absoluto ni el mensaje de Jesús ni la teología de Mateo. Mateo, aunque es judío y escribe a judíos, le da un alto valor a los gentiles creyentes en su evangelio. De hecho, él inicia su evangelio incluyendo 4 mujeres gentiles en la genealogía de Jesús: Rahab de Jericó, Ruth la moabita, la mujer de Urías que era etea, y Tamar que era cananita. Las 4 mujeres son gentiles y él les da un valor mostrando que son parte de la genealogía de Jesucristo. Luego nos muestra que los primeros que adoraron a Jesús no fueron judíos, sino fueron unos gentiles sabios del oriente. Luego nos muestra que Jesús inicia su ministerio trayendo luz y predicando el evangelio del reino en Capernaum, en Galilea de los gentiles. Y ahí establece la sede de su ministerio y termina su evangelio anticipando o mostrando la comisión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones gentiles. Entonces no se puede estar refiriendo a los no creyentes. Eso es importante notarlo. Veamos en la escritura cómo los apóstoles interpretan a los perros. Vayamos aquí a Filipenses 3, 2 y 3. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Jesucristo, en Cristo Jesús, y los que nos confiamos en y los que no confiamos en la carne. ¿A quién se está refiriendo Pablo como perros? A los judaizantes que ponían su confianza en la carne y que no podían distinguir el valor de la fe y de la gracia, a la falsa circuncisión, a los malos obreros. No eran gentiles, era gente que tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, bastante conocimiento de la palabra de Dios, pero que estaban haciendo mal su obra porque eran la falsa circuncisión y predicaban el evangelio o la fe de alguna manera poniendo su confianza en la carne. Vayamos a 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, Pedro también usa el término perros para referirse a quienes. Cuando nos vamos al inicio de 2 de Pedro 2, él enseña que así como en el tiempo de Israel hubieron falsos maestros, en nuestro tiempo de la iglesia hubieron falsos profetas, en nuestro tiempo habrá falsos maestros. Y él empieza a dar un montón de características de los falsos maestros, explicando que introducirán herejías destructoras, que seguirán su sensualidad, que blasfemarán el camino de la verdad. Y en el verso 12 dice que son como animales irracionales, pensando desde ya en perros y cerdos, que va a hablar después de eso, y que blasfeman lo que ignoran y que se deleitan en sus engaños, nos dice el verso 13. De hecho, el verso 15 dice que se han extraviado siguiendo el camino de aquel que amó el pago de la iniquidad. O sea que adoran más el dinero, y esto tiene un poco de relación con lo que Jesús estaba enseñando acerca de las riquezas un poco antes en el sermón, pero claramente vemos aquí que la alusión a perros no es a gentiles ignorantes, no es a personas que no han oído el evangelio, sino es a infiltrados en las iglesias que tuercen la doctrina. Esto lo vamos a ver con más claridad, y voy a luego ir a muchos más pasajes, pero en una presentación. Pero lo que Jesús dice es: no sea que las pisoteen
con sus patas. Lo que Jesús dice es, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. La imagen que Jesús nos está mostrando es un grupo de cerdos que tampoco son los mismos de hoy, sino que posiblemente se referían a unos parecidos a los jabalís, pero los cerdos que comúnmente comían bellotas o a veces guisantes blancos que obviamente en su apariencia y tamaño eran similares a las perlas. Pero imagínese usted tirándole perlas a uno de estos cerdos cuando las confundía con un alimento y sentía dolor al tratar de crujirlas y ver que eran incomestibles. El cerdo furioso pisoteaba las perlas hasta enterrarlas bajo el lodo que había con él. El verbo traducido pisotear describe no solamente a los cerdos sobre las perlas, empujándolas, sino que se usaba para cuando algo se despreciaba, se menospreciaba o se trataba con desdén. Así como los perros no mostraban la debida reverencia por la carne del sacrificio, los cerdos tampoco iban a valorar el valor de las perlas preciosas que valían más que el oro y la plata en ese momento. Jesús está hablándonos de personas que llegan a tener un conocimiento, por decir de una manera intelectual, de las verdades del evangelio y que con el tiempo llegan a despreciarlo, a burlarse de él y a ridiculizarlo, no necesariamente solamente con sus palabras, sino con sus acciones o con palabras que tuercen la verdad. La orden de Jesús es no compartir las más ricas verdades espirituales de la palabra con personas que luego de conocer la verdad se han vuelto viciosas, irresponsables y blasfemos. Ese es, de alguna manera, la enseñanza. Y quiero corroborar esto con bastantes versículos que nos dan el ejemplo de eso. Estamos en el tema, no den lo santo a los perros, y básicamente el llamado es, no juzguen hipócritamente, pero tengan cuidado de tampoco perder el discernimiento. Ya vimos que lo santo, obviamente para un judío, era el resto de la carne ofrecida al Señor en sacrificio, y las perlas representaban enseñanzas o verdades, y Jesús está haciendo referencia a la enseñanza del Evangelio del Reino. Esto podría ser una imagen de los perros que deberían de venir a nuestra mente, perros callejeros salvajes, y esta podría ser una imagen de los cerdos que furiosos aplastarían estos animales. Lo terrible del pasaje es la advertencia que Jesús hizo. Ellos van a venir y van a tratar de destruirlos. Veamos con varios pasajes la necesidad que Jesús nos enseña sobre proteger la santidad y el valor de las verdades del Evangelio. Mateo 10, 14 y 15, Jesús manda a sus discípulos a predicar, pero les da una orden. Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Hermanos, aquí hay que tomar en cuenta algo. Este primer envío de Jesús a sus discípulos todavía no los envía a los gentiles, los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los envía a judíos que conocían la Torá, que esperaban al Mesías y que esperaban el reino. Los discípulos llegan y les anuncian que ya el Mesías vino y que ya el reino está accesible, pero que se tienen que arrepentir de sus pecados. Estas personas que conocen de Moisés, que tienen identidad de pueblo escogido, que conocen la ley, desprecian a los discípulos y desprecian a Jesús. ¿Cuál es la orden? Sacudan el polvo de sus pies y sepan que vendrá castigo sobre ellos. ¿Por qué? ¿Porque son ignorantes? No, porque saben la verdad
y no la quieren recibir. Mateo 15, 12 y 14, acercándose los discípulos les dijeron, ¿sabes que los fariseos, maestros de la ley, se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Jesús les contestó, toda planta que mi Padre no haya plantado será desarraigada. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Está haciendo alusión a esas plantas que crecen en el jardín de Dios, pero que plantó el enemigo, que otra parábola le llama cizañas. No fueron plantadas por el Padre. ¿Qué dice después? Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Cuál es el punto? El punto es, ellos son ciegos, ellos están dentro del pueblo de Dios, pero no fueron plantados por el Padre. Fueron plantados por el enemigo. No está hablando de gente que no conoce la verdad, que no conoce la ley, en su momento que no conoce el judaísmo. Estamos en un contexto judío en ese momento, pero en nuestro tiempo estaríamos refiriéndonos no a gente que nunca ha estado en la iglesia, sino a gente que está en la iglesia, pero que el enemigo la metió en la iglesia como cizaña. Hechos 13, 45 y 46, cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, es necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes que ya la conocen, que ya conocen de Dios, que ya conocen de Moisés, que ya saben que son el pueblo escogido. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Les estamos tratando de darles lo sagrado, el anuncio de Jesús como Mesías. Estamos tratando de darle las perlas. Las profecías ya se cumplieron en él. Pero ustedes, judíos, están actuando como perros y como cerdos, así que nos volvemos a los gentiles. Hechos 18, 5 y 6, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo, a los judíos que esperaban un Mesías, que conocían que eran el pueblo escogido de Dios y que conocían las palabras de los profetas. Pero cuando los judíos se les opusieron y blasfemaron, ¿por qué blasfemaron? Porque negaron a Dios. Negar a Cristo es negar a Dios. Él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Vemos que Pablo está abandonando su ministerio a los judíos en Antioquía de Pisidia, en Macedonia, porque se oponen a él y terminan blasfemando. Aquí también blasfeman. Hechos 19, 8 y 9, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos, ¿cuál era la sinagoga? El lugar de adoración a Dios, el lugar donde se leía la Torá, el lugar donde se ofrecían oraciones al Dios verdadero. No eran adoradores de ídolos, eran congregantes de la sinagoga con quienes Pablo estaba hablando. Eso es importante recordarlo. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, o sea, del evangelio de los seguidores de Cristo, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, etc. Vemos la instrucción de Pablo a Tito. Evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. ¿Quién va a discutir de la ley si no conoce la ley? Nadie. Nosotros no vamos a discutir con los que no conocen la Biblia, porque nosotros vamos a explicarles lo que la Biblia dice. Pero lo terrible es cuando se dan discusiones con gente que ha estudiado la Biblia y que usa la Biblia para discutir, no para edificar. Aquí estamos hablando, la ley es igual a la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, evita estas controversias y evita estas discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, hermanos, ¿por qué se han dado divisiones en la iglesia?
Todas las divisiones que se han dado en la historia de la iglesia, el cisma entre iglesia oriental y occidental en el siglo I, la reforma protestante, las divisiones de denominaciones, todas las divisiones se dan por diferencia en las doctrinas, en los dogmas. Ninguna división se ha dado por otra razón. Las divisiones se dan por discusiones de lo que puede significar un pasaje de la Biblia. Y aquí dice, al que cause divisiones, yo no estoy diciendo que no se debería dar ninguna división. En otro pasaje, Pablo dice que las divisiones a veces son necesarias para que se manifieste los que son aprobados en 1 Corintios 11, pero aquí hay alguien que está provocando divisiones, que está siendo divisorio, y Pablo le da la orden a Tito, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. O sea, hay que oírlo, ¿verdad? Hay que ver si es necesario, si hay algo donde estamos incumpliendo la escritura y todo. Esto no es un llamado a no dialogar, a no dar puntos de vista, a no preguntar, es un llamado a desechar al que se pone terco y se enfatiza más en la diferencia doctrinal que en la edificación del cuerpo. Entonces Pablo dice, recházalo, pues el tal es perverso y peca y se ha condenado a sí mismo. Es alguien que está mostrando que es cizaña, que está mostrando que es perro, que es cerdo. Segunda a Timoteo, también Pablo da varias instrucciones a Timoteo. Y por ejemplo, en el 2:14 les dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y solo lleva a la ruina. Más adelante le dice en el 2:16, evita las palabrerías vacías y profanas. Hermanos, hay discusiones donde que estamos entendiendo, donde estamos comprendiendo, donde estamos ampliando nuestra visión de Dios, de sus verdades, de su gloria. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí está hablando de palabrerías vacías y profanas. Vean que usa el término profano, que es lo antagónico a lo santo. Es lo profano, lo que ha sido despedazado por las fieras, lo que ha sido maltratado, lo que ha sido torcido. Porque los dados, cuando empezamos a discutir las falsas doctrinas o los mensajes de los herejes, los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Aquí probablemente lo que ellos están diciendo es, no, ya somos nuevos, ya la carne ya no importa, podemos pecar. Entonces era una enseñanza que como ya resucitamos con Cristo, entonces no importa, el cuerpo puede pecar. O sea, usaban una verdad, porque sí es cierto que resucitamos con Cristo en el bautismo, pero la usaban no para promover los santos, sino para promover el pecado, trastornando la fe de algunos. Por eso lo siguiente que Pablo dice es, el sólido fundamento de Dios permanece firme. El Señor conoce a los que son suyos y los que son suyos se apartan de iniquidad, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparta de iniquidad. O sea, ellos están promoviendo la iniquidad. Eso no puede ser la verdad. Segunda de Timoteo 3:2-5, Pablo anuncia que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos y otro montón de cosas, pero algo interesante es que tendrán apariencia de piedad, o sea, se llamarán a sí mismos santos, reverendos, ungidos, apóstoles, lo que sea, pero sus acciones no reflejan su apariencia, sino que niegan el poder de la piedad porque no buscan, no persiguen la piedad, no promueven la santidad, no atacan el pecado, no llaman al arrepentimiento. La orden es, a los tales evita, no te juntes con ellos, no les des ni lo santo ni perlas a ellos. 1 Corintios 5:9-11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Aclaro, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Codiciosos, estafadores, idólatras, o sea, en el mundo es normal que sean así. Entonces, ustedes tendrían que salirse del mundo. Lo que yo les quise decir es que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano
es promotor de pecado. Es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese que se hace llamar hermano, pero que su vida niega la piedad, ni siquiera coman. Es un perro, es un cerdo. No le compartan nada. Romanos 16, 17 y 18, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los talos son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Es un llamado serio. Segunda de Juan 1, 9 al 11, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Vean que el hecho de no permanecer y desviarse es que un día estuvieron o pretendieron estar. Decían estar, pero se apartaron. Decían llegar, pero no permanecieron. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Pero si alguno viene a ustedes y trae ahora una nueva enseñanza, porque era de la misma iglesia, sirvió a Cristo conmigo, pero ahora se fue con esta secta y con esta otra secta, que dice, ¿cuál es la orden de Juan? No lo reciban en casa, ni lo saluden. Parece serio, pero es que es la orden de Jesús. Esto es una interpretación de lo que Jesús está diciendo. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Apocalipsis 2:14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Esto es predicar por dinero, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad. Balaam fue un tipo que profetizó profecías impresionantes. Él es quizá una de las pocas profecías, si no la única del Antiguo Testamento, donde se muestran bien las dos venidas de Cristo, es en la profecía de Balaam. Un hombre que oyó a Dios, un hombre que Dios le dijo no, y que no se atrevió a maldecir porque Dios no lo dejó maldecir al pueblo de Israel, pero para no perder el dinero que le ofrecían por maldecir a Israel, le dijo, mira, yo no puedo maldecirlos, pero sí te puedo dar una estrategia para que tú los hagas pecar. Mándales patojas bien bonitas que sean idólatras y ellas que los enamoren y que los alarguen a la idolatría. Entonces Dios mismo se va a enojar contra ellos y Dios mismo les va a mandar juicio. O sea, por dinero no se atrevió a profetizar en contra de Israel, pero sí supo cómo afectar a Israel. Amó más la ganancia que el honrar al Dios que en algún momento oyó, que en algún momento le habló, pero de quien no tenía temor. Una cosa impresionante. Y así nos vamos a topar con gente que sabe la verdad de Dios, que entiende a Dios, que entiende la naturaleza de Dios, que entiende las doctrinas de Dios, pero que no vive con temor de Dios. Estas iglesias estaban tolerando personas que no valoraban la santidad. La iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo y alguna otra más ahí. Gente que no valoraba la excelencia de la pureza del reino de Dios y de sus riquezas espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué no te juntes con ellos? ¿Por qué no le des a ellos lo sagrado? No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Hay un peligro. Hay un peligro. ¿Por qué los apóstoles son tan tajantes y dicen con ellos no coman? Ni siquiera los saluden. Porque hay un peligro de que la destrucción que viene contra ellos nos alcance si tenemos relación cercana con este tipo de gente que ha estado en la fe, pero que la está negando con sus actos. La razón de la advertencia de Jesús es que estos que no saben distinguir el valor de lo espiritual de sus apetitos carnales, es que al no poner distancia con ellos, ellos pueden traer destrucción a nuestra vida o terminar trayendo destrucción a nuestra vida. Veamos el mensaje a Tiatira. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales y cosas sacrificadas a los ídolos.
Le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad, por tanto la postraré en cama, pero no solo a ella, sino a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos, apartémonos de cristianos que no le ponen freno al pecado en su vida, que se dan el lujo de malinterpretar la gracia como un permiso para pecar. Los que acusaron a Jesús, los que eligieron liberar a Barrabás y no a Jesús, los que gritaron crucifícale, fueron perros y cerdos, porque fue el pueblo de Jerusalén que se volvió contra Jesús para despedazarlo. Eran judíos. Ellos fueron instigados por los principales sacerdotes y los ancianos de Jerusalén, gente que creció estudiando y leyendo la ley de Dios, gente que se llamaban a sí mismos piadosos, gente no ignorante, sino conocedora de las verdades de Dios, que en un sentido despedazaron a Jesús. Se esperaba que por su conocimiento de la ley de Moisés y por su lectura constante del Antiguo Testamento reconocieran quién era Jesús, pero en lugar de eso lo terminaron matando. La historia de las persecuciones en la iglesia ha sido variada, pero algo interesante es que en la época del Imperio Romano, la ley de Roma no atacaba a los cristianos nada más porque sí. La ley de Roma establecía que si alguien acusaba a alguien de ser cristiano, entonces ante alguna acusación se iba y se condenaba al cristiano a muerte. No era, las autoridades no andaban en búsqueda de los cristianos, nunca fue así. Sin embargo, murieron más de, no recuerdo si es 200,000 o 300,000, ahorita no tengo la cifra de memoria, fueron miles de cristianos martirizados, la gran mayoría llegaron al martirio porque hubo alguien que los acusó. Y hay mucha evidencia histórica que algunos de los que acusaban a los cristianos era gente que había estado con ellos en las iglesias y que se había apartado, porque habían preferido adorar al emperador y las ganancias que daba la adoración al emperador. De hecho, la muerte de Policarpo se dio así porque alguien lo acusó. Gente lo traicionó, gente que había sido sus ovejas. Y muy probablemente lo mismo pasó con los apóstoles. De hecho, en la época de la Inquisición, fueron personas que se llamaban cristianos, que conocían la Biblia, los que persiguieron a otros cristianos por considerarlos herejes, solo porque se atrevieron a cuestionar la verdad. ¿Quiénes han despedazado más cristianos? Falsos cristianos, no impíos. La seducción del mundo es un peligro, pero es un mayor peligro la falsa enseñanza, los falsos profetas, los falsos cristianos. Una de las cosas que es importante responder es, ¿está Jesús diciendo que no debo de predicar el evangelio a todos? Yo creo que ya la respuesta es clara y evidente, pero Jesús no está hablando de no predicar el evangelio a no cristianos. Jesús no nos manda a retener el mensaje del evangelio a los que nunca lo han oído, ni a los que ya lo han oído, pero no lo han creído. Lo que Jesús nos está mandando es a no hablar de gracia con quienes, habiendo profesado o creído de labios el evangelio, lo menospreciaron, amando más el pecado y el mundo. Los discípulos no debían dar el mensaje del reino a los que lo menospreciaban. Pablo decidió no anunciar más el evangelio a los judíos que conocían del Mesías y de los profetas. Y algo interesante en las parábolas de Cristo es que el pastor sale en busca de la oveja perdida, porque está perdida. Pero el hijo que ya conoció al padre y que ya estuvo en la casa, nadie lo sale a buscar. Si es hijo, va a regresar por sí mismo, pero nadie lo sale a buscar.
Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel el que ama y practica la mentira. ¿Quiénes son los perros? Los que practicaron la mentira de aparentar ser cristianos sin en realidad serlo. Imagínate, para terminar, imagínate tú como sacerdote del nuevo pacto. Tú entras en la presencia de Dios en el momento en que haces tu devocional. Tienes tu meditación en la escritura, oras, alabas al Señor. El Espíritu Santo te ilumina la escritura, te enseña algo, disfrutas eso, disfrutas lo que el Señor te está dando por estar en su presencia. Eso equivale a cuando el sacerdote comía de la carne del sacrificio. Tú sientes el anhelo de compartirlo con otros, te sobró, te llenaste y te sobró. El sacerdote se llenaba, comía en el lugar santo y luego le iba y le daba a su familia, le daba a otros sacerdotes que tal vez no habían participado, no habían efectuado ese sacrificio en específico. ¿Puedes compartir lo que el Señor te da? Sí, puedes compartir lo que el Señor te da. Pero hazlo solamente con aquellos que valoran su posición sacerdotal en el nuevo pacto y que así como tú están persiguiendo la santidad. No compartas lo que Dios te ha enseñando, te está enseñando y te está mostrando en su palabra con gente que conoces que antes buscaba al Señor juntamente contigo, pero hoy ya no lo hace. Y hoy en su vida ya no valoran la santidad, ya no valoran la oración, ya no valoran la palabra, sino que han preferido dedicarse a la práctica del pecado y de la mentira. Son perros, son cerdos. No les des lo santo, ni compartas con ellos tus perlas. Porque lo único que puede pasar es que se vuelvan contra ti y traigan destrucción a tu vida. Ese es el mensaje de Jesús en este pasaje. Como preguntas de reflexión, ¿conoces gente que ha rechazado el evangelio después de haberlo profesado? ¿Conoces gente que tal vez se llama a sí mismo hermano y que tal vez asiste a la misma iglesia que tú, pero su estilo de vida es inmoral, idólatra, borracho o estafador? ¿Reconoces el peligro de falsos maestros y de falsos profetas dentro del pueblo de Dios que no predican la cruz, que enfocan su mensaje en las cosas terrenales y que no hacen un llamado claro al arrepentimiento y a la seriedad del pecado? Aléjate de escucharlos y aún más, aléjate de relacionarte con ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por las advertencias que nos haces. Ayúdanos a atender, Señor, estas advertencias. La advertencia de buscar tu justicia, una mayor justicia que la justicia de apariencia de la religión. Ayúdanos, Señor, también a que en la búsqueda de la santidad no construyamos nuestra propia justicia. Y ayúdanos también, Señor, que en el amor y valoración al que tú nos mandas de amar aún a nuestros enemigos y de amar a todos los hombres y de no juzgar a otros sin primero juzgar nuestro propio pecado, ayúdanos a no perder el discernimiento de aquellas personas que habiendo participado juntamente con los santos, han negado la piedad por medio de sus acciones. Ayúdanos, Señor, a no tolerar la inmoralidad, a no tolerar las prácticas pecaminosas, aún entendiendo la grandeza de tu gracia y de tu misericordia, que no toleremos las amistades que dejaron de temerte y de reverenciarte, y que nunca nosotros caigamos en esto, Señor. Te lo suplicamos, ayúdanos.
En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.